Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estela y estás escuchando Dos Clics y un Book, un podcast de calidad de software. Gracias por acompañarme un día más. El día de hoy continuaremos con el programa de estudio de nivel avanzado Ingeniero de Automatización de Pruebas del ISTQB. A la hora de diseñar una arquitectura de automatización de prueba, hay varios aspectos clave que debemos considerar para asegurar una solución efectiva y duradera. Primero, es fundamental capturar los requisitos necesarios y definir la arquitectura adecuada según la fase del proceso de prueba que se va a automatizar, los niveles y tipos de prueba y los roles que se deben soportar. Es esencial también definir claramente el alcance y la duración de la solución de automatización, así como determinar las tecnologías que deben ser compatibles. Comparar y contrastar diferentes enfoques de diseño y arquitectura nos ayudará a analizar las ventajas y desventajas de cada uno al diseñar las capas del sistema. Identificar las áreas donde el uso de la abstracción puede ser beneficioso es otra tarea crucial. Debemos entender bien las tecnologías del sistema bajo prueba y cómo éstas se interconectan con nuestra solución de automatización. Además, estimar el tiempo y la complejidad para implementar una arquitectura de producto de prueba específica es vital para una planificación realista. La funcionalidad de la solución de automatización, su compatibilidad con el sistema bajo prueba, su estabilidad y evolución a largo plazo son aspectos que no podemos pasar por alto. También debemos considerar los requisitos de esfuerzo y las condiciones sobre el retorno de la inversión, así como abordar los problemas de usabilidad de la solución de automatización y determinar el mejor enfoque para automatizar los casos de prueba. Esos temas ya los hemos abordado en episodios anteriores, pero hay otro tema que es muy importante y sobre el cual hablaremos hoy, y es que no podemos olvidar los aspectos técnicos de un sistema sujeto a prueba, que son igualmente importantes para el éxito de nuestra solución de automatización de pruebas. Algunos de ellos se discuten a continuación, aunque no se trata de una lista completa, sino que deben servir como ejemplo de aspectos importantes. Entonces, entre los aspectos técnicos de un sistema sujeto a prueba que debemos tener en cuenta al diseñar una arquitectura de automatización de pruebas se encuentran las interfaces del sistema sujeto a prueba, los datos del sistema sujeto a prueba, las configuraciones del sistema sujeto a prueba, estándares y marcos legales del sistema sujeto a prueba, herramientas y entornos de herramientas utilizados para desarrollar el sistema sujeto a prueba e interfaces de prueba en el producto software. Veamos qué dice el sílabus de cada uno de ellos. Interfaces del sistema sujeto a prueba. Un sistema sujeto a prueba tiene interfaces internas dentro del sistema e interfaces externas al entorno del sistema y a sus usuarios o por componentes expuestos. La arquitectura de automatización de la prueba debe ser capaz de controlar y/u observar todas las interfaces del sistema sujeto a prueba que puedan verse potencialmente afectadas por los procedimientos de prueba. Es decir, las interfaces deben contar con capacidad de ser probadas. Además, también puede ser necesario registrar las interacciones entre el sistema sujeto a prueba y la solución de automatización de la prueba con diferentes niveles de detalle, que suelen incluir marcas de tiempo. Durante la definición de la arquitectura es necesario concentrarse en la prueba, por ejemplo, una prueba al principio del proyecto o de forma continua en entornos ágiles, para verificar la disponibilidad de las interfaces de prueba necesarias o de las instalaciones de prueba necesarias para que el sistema sujeto a prueba cuente con capacidad de ser probado. O sea, debe haber un diseño para la capacidad de ser probado. Datos del sistema sujeto a prueba. Un sistema sujeto a prueba utiliza datos de configuración para controlar su instanciación, configuración, gestión, etc. Además, utiliza datos de usuarios que procesa. Un sistema sujeto a prueba también puede utilizar datos externos de otros sistemas para completar sus tareas. Dependiendo de los procedimientos de prueba para un sistema sujeto a prueba, todos estos tipos de datos deben ser definibles, configurables y capaces de ser instanciados por la arquitectura de automatización de la prueba. La forma específica de hacer frente a los datos del sistema sujeto a prueba se decide en el diseño de la arquitectura de automatización de la prueba. Y dependiendo del enfoque, los datos de prueba pueden ser tratados como parámetros, hojas de datos de prueba, bases de datos de prueba o datos reales, etc. Entonces, resumiendo, tenemos que tener en cuenta los datos de configuración, los datos de usuario y los datos externos. Todos estos datos deben ser definibles,
configurables y capaces de ser instanciados por arquitectura de automatización de prueba. Y la forma de tratar estos datos se va a definir en la arquitectura de automatización de prueba, ya que dependiendo del enfoque, ellos van a ser tratados como parámetros, como hojas de datos de prueba, como bases de datos de prueba, o como datos reales, o etc. Configuraciones del sistema sujeto a prueba. Un sistema sujeto a prueba puede desplegarse en diferentes configuraciones, por ejemplo, en diferentes sistemas operativos, en diferentes dispositivos o en diferentes configuraciones de idioma. Dependiendo de los procedimientos de prueba, es posible que la arquitectura de automatización de prueba tenga que abordar diferentes configuraciones del sistema sujeto a prueba. Los procedimientos de prueba pueden requerir diferentes configuraciones de prueba en un laboratorio o configuraciones de prueba virtuales, o sea, en la nube, de la arquitectura de automatización de pruebas en combinación con una configuración dada del sistema sujeto a prueba. También puede requerir que se introduzcan simuladores y/o emuladores de componentes seleccionados del sistema sujeto a prueba para aspectos seleccionados del sistema sujeto a pruebas. Y aquí voy a hacer una pausa rápida porque quiero recalcar el concepto de emulador y de simulador. Recordemos que un emulador es una aplicación de software que imita el comportamiento del hardware, o sea, modela el hardware y utiliza el mismo entorno de tiempo de ejecución que el hardware físico. Las aplicaciones compiladas para ser desplegadas y probadas en un emulador se compilan con el bytecode existente que también puede usarse en un dispositivo real, mientras que un simulador modela el entorno en tiempo de ejecución. Las aplicaciones probadas en un simulador se compilan en una versión dedicada que funciona en el simulador pero no en un dispositivo real, por lo tanto es independiente del sistema operativo real. Muy bien, cierro ese paréntesis y seguimos con lo que dice el sílabo. Estándares y marcos legales del sistema sujeto a prueba. Además de los aspectos técnicos relativos al sistema sujeto a prueba, puede ser que el diseño de la arquitectura de automatización de pruebas deba respetar requisitos legales y/o estándares, de manera que se diseñe la arquitectura de automatización de pruebas de forma compatible. Como ejemplos, cabe citar los requisitos de privacidad de los datos de prueba o los requisitos de confidencialidad que afectan a las capacidades de registro y elaboración de informes de la arquitectura de automatización de pruebas. Herramientas y entornos de herramientas utilizados para desarrollar el sistema sujeto a prueba. Junto al desarrollo de un sistema sujeto a prueba, se pueden utilizar diferentes herramientas para la ingeniería de requisitos, diseño y modelado, codificación, integración y despliegue del sistema sujeto a prueba. La arquitectura de automatización de la prueba, junto con sus propias herramientas, debe tener en cuenta el conjunto de herramientas del sistema sujeto a prueba para permitir la compatibilidad de las herramientas, la trazabilidad y/o la reutilización de artefactos. Y por último, veremos las interfaces de prueba en el producto de software. Se recomienda especialmente no quitar todas las interfaces de prueba con anterioridad a la entrega del producto. En la mayoría de los casos, estas interfaces se pueden dejar en el sistema sujeto a prueba sin causar problemas en el producto final. Cuando se dejan en el sitio, las interfaces pueden ser utilizadas por los ingenieros de servicio y soporte para el diagnóstico de problemas, así como para probar entregas de mantenimiento. Es importante verificar que las interfaces no presentan riesgos de seguridad. Si es necesario, los desarrolladores normalmente pueden deshabilitar estas interfaces de prueba para que no se puedan utilizar fuera del área de desarrollo. Y bien, eso ha sido todo lo que nos dice el sílabo respecto a las consideraciones técnicas del sistema sujeto a prueba. Espero que les haya sido de utilidad y los espero en un próximo episodio para aprender juntos sobre las consideraciones para los procesos de desarrollo y aseguramiento de la calidad. Hasta la próxima. Chao.